identificando cuál sería el título que le podríamos poner. ¿Qué podríamos ponerle? ¿Cómo los cristianos pueden perder el tiempo en la iglesia? ¿O cómo engañarse a uno mismo? ¿Cómo vivir una vida de fantasía en las cosas de Dios? Vamos a ir a Colosenses capítulo 4. Colosenses capítulo 4, ya lo tenemos. Voy a leer el versículo 5 y después vamos a analizar algunos conceptos que el Señor nos quiere mostrar en este día. Dice: andad sabiamente para con los de fuera, redimiendo, ¿cómo? El tiempo. Vamos a hablar del tiempo, de redimir, de aprovechar, de rescatar. Redimir quiere decir eso precisamente, rescatar, aprovechar. Hay algo que no vuelve atrás, ¿no? Hay una reflexión que voy a compartir después en el grupo que habla acerca del tiempo. El tiempo pasa y nunca se detiene, no va a volver atrás. Lo que hicimos o dejamos de hacer es algo que ya no vamos a volver a tener la oportunidad de hacerlo. Y hemos hablado muchas veces de que dejamos muchas cosas para después, ¿no? Vamos a servir a Dios, pero después, ya que termine esto, ya que tenga tiempo, ya que tenga dinero, ya que tenga de una u otra cosa, siempre estamos esperando que va a haber tiempo, que va a haber oportunidad. Sin embargo, pues la palabra de Dios nos dice que hay un tiempo para cada cosa, dice allá en Eclesiastés. Vamos a ir en su capítulo 3. Eclesiastés capítulo 3 nos hace una reflexión muy cruda de la vida en este libro. Dice: ¿qué le aprovecha al hombre el afanarse con su trabajo debajo del sol? Se levanta muy temprano, va, trabaja, y de todas maneras es angustia y aflicción de espíritu. Y la conclusión era, bueno, lo único que veo como conclusión es de que el hombre disfrute del fruto de su trabajo. Pero hay gente que no puede disfrutar de ese fruto porque siempre vive angustiado, atribulado, afanado. Dice: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo tiene su tiempo, todo lo que usted quiera hacer tiene un momento. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar, tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y también hay un tiempo de hablar, tiempo de amar, tiempo de aborrecer, tiempo de guerra, tiempo de paz. Todo tiene un tiempo, un momento. Aquí donde leíamos en Colosenses dice que debemos de mirar cómo andamos con los de afuera. ¿Cómo dice aquí? Redimiendo el tiempo. Hay otro versículo que nos habla de redimir el tiempo que dice: mirad cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Cómo? Redimiendo, aprovechando bien el tiempo. Y este tiempo que a veces dejamos para después, vamos a poner un ejemplo para que más o menos lo... Hay un concepto en física que se llama el momentum.
donde habla de la condición de las fuerzas y cómo las fuerzas se aplican en cierta medida y en cierto momento para realizar un movimiento, ¿no? Ustedes han visto a aquellas personas que hacen un giro hacia atrás. Si ustedes revisan algunos videos, algunos no aprovecharon el momentum de la fuerza. ¿Y qué pasa? Caen de cabeza y se lastiman, ¿no? Porque tenemos que aprovechar el momento de las fuerzas adecuadas para poder hacer lo que nosotros queremos hacer. Ahora, espiritualmente, no es para que practiquemos esos giros, es para que entendamos lo que el Señor quiere hablarnos el día de hoy. Cuando Jesús bajaba un día a Jerusalén, dice que vio la ciudad y Jesús lloró sobre la ciudad y dijo: ¿cuántas veces los quise tener debajo de mis alas como la gallina cuida ¿qué? A sus polluelos, y ustedes no quisieron, ¿no? Porque no conocieron el momento de ¿qué? De su visitación, ¿sí? A veces Dios viene en una visitación especial a nuestra vida y nosotros desaprovechamos ese ¿qué? Ese tiempo. No nos damos por enterado de lo que Dios quería hacer en nosotros y por nosotros. Vamos a continuar leyendo aquí en el 4. Vamos a leer desde el verso 1. Dice, del verso 2, perdón. Perseverad, ¿en qué? En la oración. Tenemos que perseverar, hemos hablado de la importancia de orar. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Si dejamos de orar, si usted no tiene tiempo, si usted está cansado, si usted dice, mañana voy a ¿qué? A orar. Entonces esa acción me está evitando el perseverar precisamente en la oración. Velando en ella, dice, con acción de gracias. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la ¿qué? Para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Esta oración no solamente, ya hemos hablado muchas veces, de esta oración del yo-yo, que muchos tenemos, de que el Señor bendice, me guarda, me protege, y todo ¿para qué? Para mí. ¿Cuántos pasamos tiempo orando para que la palabra fluya, para que la gente escuche, para que los corazones sean redargüidos y puedan venir al conocimiento de Dios? Estamos muy ocupados pidiendo solamente para nosotros, y pedimos, y dice la Escritura, pedís y no recibís. ¿Por qué no recibimos? Porque pedís mal. Entonces, hasta para pedir hay que saber cómo pedir. Andad sabiamente ¿con quiénes? Para con los de afuera. ¿Cómo hemos andado? ¿Cuál ha sido nuestro testimonio? ¿Cuál ha sido el impacto que tenemos hacia la gente que nos rodea? Cuando les queremos hablar de la palabra, ¿cuál es su actitud? ¿Nos creen o nos van a decir, no, pues yo te conozco, tienes tantos años yendo a la iglesia y eres igual, eres el mismo? Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Amén? Vamos a ir ahora al Evangelio según San Lucas. Capítulo 24, para este momento Jesús había muerto en la cruz, los discípulos habían huido cada quien por su lugar, solo dos por ahí se menciona que anduvieron siguiéndole de lejos, Juan y el apóstol Pedro. En el momento de la crucifixión, Juan, el apóstol, estaba tan cerca de la cruz que Jesús alcanzó a verlo, que estaba junto a María, su madre, y le dijo, madre, ahí a tu hijo,
24 de Lucas. Hijo, he ahí a tu madre. Y los discípulos estaban acongojados, estaban atribulados, estaban angustiados, temerosos. Todas las expectativas que ellos habían tenido, habían depositado, en un momento se habían terminado. Versículo 13. Y aquí, dos de ellos, no habla de cuáles eran sus nombres, solamente habla que eran discípulos de Jesús. He aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 60 estadios de Jerusalén, o sea, no estaba tan lejos. Iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Vamos a imaginar, vamos a poner nuestra imaginación a funcionar. Van los discípulos, Jesús viene y camina con ellos, pero ellos, por estar pensando en ellos mismos, por estar angustiados sobre sus expectativas, sobre sus temores, sobre sus angustias, sobre todo lo que ellos estaban pensando, eso les impedía darse cuenta que ¿quién estaba con ellos? Que Jesús estaba caminando con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Ellos estaban caminando, estaban hablando de que le había pasado al maestro, que lo habían apresado, lo habían crucificado, que todos se habían escondido. Y también se veía en su semblante que estaban como tristes. Respondiendo a uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Aquí vamos a ver que ellos están conscientes de quién era Jesús. Ellos le habían visto hacer los milagros, le habían escuchado sobre las enseñanzas. Ellos eran parte de los discípulos de Jesús. Dice: y cómo le entregaron a los principales sacerdotes y a nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Esta era la expectativa que ellos tenían. A veces nosotros tenemos expectativas de Dios. Pensamos que Él nos va a bendecir, que Él nos va a dar esto, que nos va a dar aquello, que nos va a dar un buen trabajo, que nos va a ayudar en todo lo que hacemos. Esa es nuestra expectativa, pero falta algo, hay algo que no ha hecho clic en nuestro ser, como en estos discípulos. Y ahora, además de todo esto que estamos platicando, dice: hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Jesús les había dicho claramente: voy a ser entregado en manos de pecadores, me van a matar, pero al tercer día, ¿qué? Estos no esperaron, ¿verdad? Su fe no alcanzó para esperar al tercer día, sino que ellos se fueron. Y aunque también, ahora fíjense, alguien les había mandado el rumor, el dicho de que habían ido al sepulcro y el sepulcro estaba ¿cómo? Vacío. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles. O sea, se entremezcla lo que ellas dijeron y lo que ellos, la actitud que ellos tenían sobre ese dicho.
Dicen, ¿verdad? Como que inventaron que también vieron que ángeles. O sea que estos no les creyeron a las mujeres. No hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, haciendo referencia a Pedro y a Juan. Entonces aquí nos podemos ubicar en el trasfondo histórico. Estos hombres, estos discípulos de Jesús, habían estado cuando habían sucedido todas estas cosas, pero tomaron la decisión de irse de Jerusalén, caminando a aquella aldea que se llamaba Emaús. Y como las mujeres, dice, vinieron al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, el que venía caminando con ellos, venía atentamente escuchando las explicaciones que ellos estaban dando sobre los sucesos que habían acontecido, y de momento entonces él toma la palabra y empieza con un reproche. Dice, entonces él les dijo, oh insensatos, que les falta cordura, que les falta entendimiento, que no tienen la capacidad de entender las cosas que están pasando. Oh insensatos, primero, falta de conocimiento, falta de entendimiento, falta de discernimiento. Cuando Jesús lloraba por Jerusalén, les dijo, no conocieron el tiempo de su visitación. Nosotros quizás no estamos entendiendo, no estamos conociendo el mover que Dios está empleando entre nosotros. Dice, insensatos y tardos de corazón. ¿Para qué? Para creer todo lo que los profetas han dicho. Seremos nosotros como ellos en algún aspecto. Dice, tardos de corazón. ¿Para qué? Dios que nos habla, Dios nos dice, Dios nos muestra, pero nos tardamos ¿en qué? En creer. Estamos hablando del tiempo, lo dejamos para otro ¿qué? Para otro tiempo. Sí, Dios me dijo esto, Dios me dijo aquello, pero tardo en reaccionar, tardo en actuar de acuerdo a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Dice, todo lo que los profetas han dicho. Y en el versículo 26 dice, no era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés, está hablando desde la ley, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Y nosotros tenemos testimonio de su palabra desde Génesis hasta ¿dónde? Si usted en su casa abre la Biblia y empieza a leer, usted se da cuenta que Dios le habla, no importa el pasaje, no importa el libro que esté leyendo, Dios siempre está dispuesto ¿a qué? A hablarnos. El problema es que si nosotros estaremos dispuestos ¿a qué? A escucharle. Comenzó desde Moisés y por todos los profetas. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros pues que se hace tarde y el día ya está declinando. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos ¿qué? Los ojos. Por eso Jesús muchas veces daba esta frase, y esta frase debe de hacernos reflexionar, ¿verdad? El que tiene oído para oír, ¿qué pasa? Oiga.
ellos habían escuchado, habían visto, pero eso no había generado en su corazón la certidumbre de que Cristo había resucitado. Cuando Jesús bendijo el pan, lo partió y les dio, entonces fueron abiertos sus ¿qué? Sus ojos. Y le reconocieron. Entendieron que estaban partiendo el pan ¿con quién? Con Jesús, con el Maestro. Mas él se desapareció de su vista. Tuvieron la oportunidad de caminar con él, tuvieron la oportunidad de platicar con él, incluso tuvieron la oportunidad de comer con él. Sin embargo, a partir de ese momento ya no iba a estar accesible para ellos. Era necesario que ellos hicieran algo, tomaran la decisión. Entonces dice, y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría ¿qué? Cuando Dios nos habla, cuando Dios está tratando con nosotros, lo sentimos. Pero no basta con ¿qué? Con sentirlo. Ellos, aunque sentían ese ardor, sentían ese fuego en su corazón, de todas maneras la tristeza era mayor que el poner su fe en lo que Jesús les había dicho. Y levantándose en la misma hora. Aquí habla de la acción. Habían venido, estaban tratando de descansar en esa aldea. Sin embargo, ya era tarde, no se acostumbraba a caminar en la noche porque era peligroso, no se veía. Además, había peligros de animales, había peligros de ladrones, había muchos peligros. Pero ellos en este momento entendieron, se abrió su entendimiento. Y entonces tomaron una decisión, no importaba la hora que fuera, ellos regresaron. Volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Amén. Entonces dice que miremos cómo andemos, no como necios. Esa palabra de necio está relacionada con lo que Jesús les dijo a estos. Les dijo: insensatos. No tienen sensatez, no tienen entendimiento de cuál es la voluntad de quién, de Dios. Mirad pues cómo anden, no como necios, sino como ¿qué? Sabios. El contrario, el opuesto a insensato es ¿qué? Es sabio. Alguien sabio es alguien que entiende las cosas, que el conocimiento, lo que ha escuchado, lo que ha visto, lo pone en práctica. ¿En dónde? En su vida. Dice: no debemos de andar como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Gracias. Entonces, vamos a ir a Santiago, capítulo 1. Ya lo tenemos, capítulo 1 de Santiago, capítulo 1, vamos a leer desde el verso 19 en adelante. Dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre, no le está hablando a los que no conocen de Dios, no le está hablando a
aquellos que aún no se les ha hablado. Dice, todo hombre sea pronto, ¿para qué? Para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando, ¿qué debemos de desechar? Toda inmundicia, o sea, todo aquello que contamina, todo aquello que ensucia, todo aquello que nos impide ese crecer en la palabra, y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre. Hay que recibir, hay que aprender a recibir. ¿Pero qué vamos a recibir? La palabra implantada, la cual puede salvar vuestras, y no es porque la palabra sea defectuosa, no es porque la palabra no tenga poder, sino es por aquel que la está recibiendo. ¿Le hará caso? ¿Le creerá? ¿Hará lo que se le dice? ¿O solamente pasará de largo? Dice, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed, ¿qué debemos de ser? Hacedores de la palabra. Y hacedor implica no solo el aplicarla a nuestra vida, sino aplicarla en todos los momentos y en todas las circunstancias de nuestra vida. Estos discípulos que se fueron tristes, ellos debieron de haber aquilatado la palabra, debieron haberla recibido, entender que Jesús prometió que iba a morir, pero que iba ¿a qué? A resucitar. Y cuando les dijeron que había resucitado, fue más grande la falta de fe, porque dijeron, no lo creemos, no es posible. Pero la incredulidad nos evita que venga la bendición de parte de Dios. Porque si alguno es oidor, dice, y no tan solamente oidores. La diferencia de un hacedor a un oidor. Oidores. Y lo triste, lo angustiante, lo preocupante es lo que sigue. Dice, engañándoos. ¿Qué? ¿Cómo podemos vivir engañados? Viene el tiempo más adelante cuando las peregrinaciones y vemos cómo la multitud va a ciertos lugares y van caminando, y no importa si hace frío, si hace sol, si está lloviendo, esa gente va, llega en su mente, en su corazón, piensa que lo que está haciendo está ¿qué? Está bien. Y nosotros decimos, ay, pobrecitos, ¿están qué? Equivocados, están engañados. Dios no quiere sacrificios de ese tipo, sino que el sacrificio que Dios acepta es nuestra propia vida, porque dice que nos presentemos en un sacrificio vivo, santo. Así podemos ver cómo esas personas viven engañados. Pero lo que no podemos ver es que nosotros nos estamos engañando. Vengo, oigo, escucho, pero no creo. No creo. De una forma u otra, Dios me habla, Dios me indica y Dios me dice, pero yo estoy concentrado solamente en lo mío. Y no tengo tiempo para hacerle caso a ¿quién? A Dios. Varias personas, quisiera hablar como de ejemplos, ¿verdad? Solo voy a poner dos, no voy a decir quiénes, pero hubo cierta familia que se reunió varios, quizás 1 o 2 años con nosotros, ¿no? Y en ese tiempo recuerdo yo que tuvimos un estudio muy interesante del libro de Apocalipsis, donde nos hablaba de las últimas cosas, cómo iban a suceder, desde el rapto, desde la tribulación, quién era la bestia, quién era el falso profeta, quién era el anticristo, cómo se iba a desarrollar la marca de las bestias, las trompetas, las 7 trompetas, las 7 copas, cosas muy interesantes, ¿no? Que a muchos de nosotros nos sirvieron para entender, ¿no? Esta familia pues escuchó la enseñanza, estuvo entre nosotros, nunca tomaron la decisión de bautizarse, pero parte de su familia de ellos
eran testigos de Jehová. Y de todo lo que nosotros les enseñábamos, ellos les decían que todo lo que nosotros decíamos era ¿qué? Era mentira. Era mentira. Entonces, esas personas, esas familias tuvieron 2 años o 3, no me acuerdo. El chiste es de que, miren, perdieron su tiempo. La verdad, perdieron su tiempo. Y a lo mejor hasta nos hicieron perder ¿qué? Tiempo. Yo recuerdo que fuimos a su casa a llevarles varios estudios de la palabra, ¿no? Perdieron su tiempo y nos hicieron perder su tiempo. Pero eso no me preocupa. Lo más preocupante es que uno de ellos ya no está. Perderían también su ¿qué? Su oportunidad, ¿no? Porque el que se les enseñó, se les enseñó. Pero prefirieron seguir al hombre que seguir a ¿quién? A Dios. Otra familia que muchos años incluso sirvió al Señor entre nosotros, ¿no? Y mucho se habló, Dios habló de los dones, habló del bautismo del Espíritu, habló de las lenguas, lo dijimos en los miércoles, ellos eran constantes porque venían los miércoles, tuvimos como 20,000 estudios de eso, ¿ah? Bueno, se fueron, por allá se fueron, se pelearon, se separaron, ¿ah? Y la hermana un día me dio un librito que contradecía las lenguas, que decía que eso no era de Dios. Digo, hermana, dice, no, es que ahí también se mencionan textos, ¿verdad? Y yo pensaba entre mí, porque ya no pudimos platicar mucho, yo decía, pues tanto tiempo, ¿verdad? Perdido, ¿verdad? Perdiste tanto tiempo. No solamente perdiste tiempo, a lo mejor también nos hiciste perder ¿qué? Tiempo. Ahora, ¿estaremos nosotros perdiendo el tiempo? ¿Cuál será el día de mañana? No, es que eso que decían yo no lo creo. Hermano, ya les dijimos, no me crean, ¿eh? No me pregunten a mí qué me parece o qué me deja de parecer algo. Vamos a lo que dice qué. Y si lo dice la palabra, ¿eh? ¿Cuál fue el reproche de Jesús a los discípulos? Tardos de corazón para creer todo lo que dice, ¿eh? No lo que me gusta, no lo que me acomoda, sino todo lo que ¿qué? Dice. Todo lo que dice. Todo lo que dice. Hay un peligro, ¿eh? De que usted o yo, pues, dice el apóstol Pablo, dice, no vaya a ser que habiendo sido yo heraldo de otros, ¿eh? El heraldo era aquel que llevaba las noticias a otros, dice, no vaya a ser que así, habiendo sido yo heraldo de otros, venga yo a ser reprobado. Y hay una imagen cuando Jesús hablaba de esto, cuando allá en el cielo dice que Jesús va a separar a unos a su derecha y otros a su izquierda, y a los de la derecha les va a decir, venid benditos de mi Padre al gozo que ha sido preparado para ¿quiénes? Para vosotros, porque me visteis hambriento y me disteis de comer. Me visteis sedientos y me disteis de beber. En la cárcel y me visitasteis. Enfermo y estuviste allí conmigo. Ellos le van a responder, Señor, ¿cuándo te vimos? ¿Cuándo te vimos? Y él les dijo, por cuanto lo hicieron a uno de estos más pequeñitos, ¿qué pasó? A mí lo hicieron. No eran personas que solo escucharon, sino también actuaron, obedecieron. Y a los de la izquierda, ellos van a reprochar, porque ellos van a decir, Señor, si nosotros también, nosotros fuimos en tu nombre y profetizamos y sanamos y hicimos, apartaos de mí. ¿Qué? Hacedores ¿de qué? De maldad. No os conozco. Cuando estaba yo pensando en esto, decía, bueno, a estos no dijeron nada, pero el Señor los apartó y les dio una bendición de entrar al gozo de su Señor. A estos los apartó y ellos todavía dijeron algo, ¿eh? Nosotros hicimos. Bueno, dijeron que hicieron, pero realmente lo que hacían era hacedores ¿de qué?
Quizás habrá otro grupo por allí que esos no, ni siquiera dijeron nada porque nunca hicieron ¿qué? Nunca hicieron nada. Nunca hicieron nada. Pasaron su vida así, engañándose cada día, pensando que estaban bien, pero estaban bien mal, bien equivocados, bien engañados. Y esto debe como de sacudirnos, ¿no? Como de decir, Señor, pues, como cuando Jesús le dijo a los discípulos, a uno de ustedes me va a entregar. Y todos decían, ¿qué decían? ¿Seré yo? ¿Por qué preguntarían seré yo? Porque también no estaban seguros, ¿no? ¿Seré yo? Ahorita sería la pregunta que cada uno debe de hacerse. ¿Seré yo de ese grupo de engañados? ¿No? A lo mejor no he creído nada de lo que me han enseñado. ¿No? Tengo un porqué para todo. Digo, eso, hermanos, la palabra dice esto, a mí me parece mejor hacer esto. Aquí dice cómo debemos de portarnos, cómo debemos de obedecer, cómo debemos de actuar. A mí me parece mejor hacer las cosas a mi manera. Ahí están, por ahí hay muchos que tienen las consecuencias de hacer las cosas a su manera. Entonces, ya a manera casi de conclusión, tenemos que retomar. Es una decisión que usted debe de tomar. Nadie la va a poder tomar por usted. Es una decisión personal. La decisión de creer en lo que Dios nos ha dicho. Y si lo has creído, tienes que ¿qué? Que vivirlo, que actuarlo. Todos queremos que los demás se porten bien, pero yo no me quiero portar bien. Yo quiero ver en los demás que verdaderamente vivan una vida de acuerdo a la voluntad de quién. Pero no quiero lo mismo, ¿para qué? Solo quiero la bendición. No quiero pagar el precio. No quiero pagar el precio. Entonces, vamos a Eclesiastés en el último capítulo 12. Y el libro de Eclesiastés, si usted tiene un tiempo, que espero que lo tenga, de leer la palabra, ese libro nos enfrenta con una realidad cruda, ¿verdad? A veces estamos tan afanados con un trabajo, con esto, con lo otro. Voy a poner otro ejemplo, no es para que nadie se sienta, pero la palabra es clara, dice, 6 días trabajarás y harás ¿qué? Toda tu obra, mas el 7º día es reposo ¿para quién? Para Jehová tu Dios. Hemos escuchado, lo hemos leído, lo hemos visto, pero a veces en muchos casos llega el momento de apropiarlo y mucha gente no tiene esa capacidad, porque dicen, no, a mí me parece, así dice la Biblia, pero a mí me parece que debo trabajar el domingo, ¿no? A mí me parece que está bien, porque Dios sabe las necesidades que yo tengo. Y Dios te quiere abrir otra puerta, una cosa especial, una cosa más bonita para que tú te desarrolles. No, tú estás en un trabajillo ahí todo esclavizado porque a ti te pareció que era mejor hacer lo que tú querías que hacer la voluntad de quién. Si apartares de ese día tu pie, dice la Escritura, de hacer ¿qué? Tu voluntad, y lo venerares y le dijeras que es una delicia, que lo tuvieras como algo precioso. Yo no alcanzo a entender, miren, no sé, hay mucha gente que le gusta andar de fiesta en fiesta, que lo invitan a unos 15 años, ahí está listo, que era una boda, incluso hasta un bautizo van también, ¿no? ¿Por qué no? El chiste es ir a la fiesta. Y esas personas que van a todas las fiestas, aunque son cristianos, entre comillas, no han alcanzado a entender, a discernir que cada que nos reunimos entre nosotros es una ¿qué? Es una fiesta.
Es una fiesta delante de ¿quién? De Dios. Pero quieren andar en todas las otras fiestas, pero les cuesta trabajo venir a festejar a quien es el único digno de ser festejado. ¿Amén? Entonces, dice aquí, 12:9, vamos a ver en adelante. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como son. No nos gustan, nos duelen, nos incomodan, ¿no? Ay, hermano, es que siempre es lo mismo, siempre alguien que continuamente se está sintiendo por lo que escucha. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros. ¿De qué dónde? De las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, no es mucho, no hay que echarse un rollo muy grande, no es muy complejo de entender. A más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio también es fatiga ¿de qué? De la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Entonces, a manera de conclusión también, una reflexión. El tiempo pasa. Usted vio hace unos momentos cuando empezamos. Ya se va a terminar el estudio ya pasó, el tiempo ya corrió y ya no lo podemos volver a echar para atrás. Usted quizás tuvo muchas oportunidades de servir a Dios. Dios le dio muchas oportunidades, no en un año ni en 12, a lo mejor en 10 ya, o en 15 o más. Pero usted no aprovechó el qué. Usted tiene una deuda con Dios. Usted tiene una deuda y a veces no la alcanzamos a qué. A entender. Voy a poner un ejemplo de la Escritura. El apóstol Pablo había sido instruido a los pies de Gamaliel. Gamaliel era uno de los grandes maestros de la ley en ese tiempo. Pero ciertamente, y esta reflexión me la hacía ver mi esposa, aunque él había aprendido a los pies de Gamaliel, Pablo no era una buena persona. Pablo no era una buena ¿qué? Dice que pusieron las ropas a los pies de Pablo cuando estaban apedreando ¿a quién? Dice, mismo Pablo dice, yo estuve de acuerdo. Yo di mi consentimiento para que le mataran a Esteban. Y él mismo dice, yo soy el menor de todos y no soy digno de ser llamado apóstol, porque ¿qué? Entraba a las casas, se llevaba a los hermanos a rastras, los lastimaban, los golpeaban, los obligaban a blasfemar para dejar el camino del Señor. ¿Era una buena persona? Pero cuando él tuvo ese encuentro con Jesús, cuando cayó de la cabalgadura y quedó ciego en ese momento, y Jesús le habló y le dijo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra. Y entonces él dijo, ¿qué quieres que yo haga? Y vemos en la vida de Pablo que él entendió que tenía una deuda ¿con quién? Con Dios. Que él todo, porque dice, lo hice en ignorancia, porque yo pensé que estaba sirviendo ¿a quién? A Dios, pero verdaderamente estaba mal. Ahora dice, he trabajado más que ellos, se refiere a los otros discípulos, pero no yo, sino la gracia de Dios que está en mí. Entonces, hermano, quiero terminar con esta reflexión.
¿Cuántas veces Dios le ha dado oportunidad de servirle? ¿Cuántas veces usted dijo después? Hoy en el tiempo se acumula una deuda de gratitud para con Dios. Y ojalá estas palabras sean como las que Jesús le dijo a estos dos discípulos en Emaús, que al terminar se levantaron. A esa hora no importaba